Nuestra historia comienza en el hospital. La señora le dijo tímidamente al hombre que era molesto y que tenía mucha prisa a pesar de que estaban en el hospital. El hombre le preguntó a la señora de que tenía miedo y le dijo a Wang Keo que vigilara fuera para asegurarse de que nadie se entrometiera. La señora empujó al hombre recordándole que Yi Chen seguía en cama y le preguntó qué pasaría si Chen se despertaba. El hombre respondió con desdén, tachando a Chen de perdedor tullido y afirmando que, aunque Chen se despertara, no sería capaz de nada. También admitió que Chen era consciente de sus acciones desde el principio. A continuación, el hombre le dijo con confianza a la dama que si Chen se atrevía a enfrentarse a él ese día, tendría que tomar represalias contra Chen en su presencia. De repente, un relámpago surcó el cielo, sobresaltando a nuestro protagonista Chen Ewak. Inmediatamente se incorporó y observó que Yuan Ao y Liu Yuxi estaban íntimamente juntos. Chen se sorprendió. Había regresado a su vida anterior y se dio cuenta de que ese día estaba por primera vez en la ciudad de Jiang'an. En el pasado, ese día, descubrió que su novia Liu Yuxi mantenía una relación con Yuan Ao. Cuando se enfrentó a ellos, Ao le empujó a la carretera, donde fue atropellado por un camión cargado de tierra. Aunque sobrevivió al accidente, quedó discapacitado de por vida. Su padre se dirigió a la familia Yuan en busca de justicia para él, pero le propinaron una paliza mortal. Al enterarse, sucumbió a la desesperación y murió. Sin embargo, los cielos no le abandonaron. Su alma cruzó al mundo inmortal, donde experimentó 3000 años de cultivo, alcanzó el reino del Mahayana y dominó el mundo y los 8 reinos. Fue venerado por innumerables personas como el emperador inmortal de Quanzhan. Sin embargo, la humillación de su pasado y la trágica muerte de su padre eran cargas de las que no podía desprenderse. Tras no poder superar la tribulación, su cuerpo pereció. Nunca previó que volvería a ese fatídico día, pero sabía que el día acababa de empezar. Ao, conocedor de la discapacidad de Chen y consciente de que estaba despierto, amenazó cruelmente con llevarse a su novia por delante. Chen, sin embargo, sabía que tenía el Taiyexu y el Sutra en su mente, los cuales, combinados con su cultivo superior en el mundo del cultivo inmortal, podrían curar fácilmente sus piernas lisiadas. El Taiyexu y el Sutra canalizaron el verdadero Kai en su cuerpo y lo hicieron circular por todo él. Le permitió alcanzar el primer nivel de refinamiento del Kai en un instante, haciéndole sentir como si la limpieza ósea marcara un nuevo comienzo. No le importaba su discapacidad. Ao y Yuxi estaban desconcertados y no podían entender cómo se las arreglaba para mantenerse en pie. Yuxi le acusó de confabularse con el médico para engañarla a cambio de compasión. Ao, en un arrebato de ira, abofeteó a Yuxi mientras le preguntaba si sentía compasión por sus piernas lisiadas. Sorprendida, Yuxi se cubrió la mejilla. Ao intentó dar un puñetazo a Chen, pero este lo esquivó hábilmente y le preguntó si iba en serio lo de atacarle. En respuesta, le dio un puñetazo en el estómago. Ao, temblando, llamó a Wang Keo. Un hombre enorme irrumpió en la habitación. Ao ordenó a Keo que se ocupara de Chen mientras Yuxi le ayudaba a ponerse en pie, exigiendo que se marcharan a un hospital de alta cosmética para tratar su rostro herido. Mientras tanto, Keo se enfrentó a Chen y le amenazó con hacerle la vida imposible, pero fue derrotado fácilmente en un segundo. Chen estuvo a punto de pisarle la cara a Keo, recordándole que nadie le había derrotado nunca. Una hora después, Chen abandonó el hospital. Como emperador inmortal de Quanzhan, sabía que en su mundo nadie podía hacerle daño a él ni a su familia. Juró hacer pagar a Ao y Yuxi por sus actos. Más tarde, dentro del coche, recordó el incidente de ese mismo día. Una mujer llamada Chu Bingyu dio un volantazo con su coche para evitar atropellarle, chocó contra una barrera y resultó gravemente herida. Más tarde murió en el hospital, salió del coche y se quedó mirando el hospital, reconociendo que era culpable de lo ocurrido. Decidió visitar a Bingyu para arreglar el asunto. Dentro del hospital, los médicos y los padres de Bingyu mantenían una profunda conversación. La madre de Bingyu, presa del pánico, preguntó al doctor Chen por el estado de su hija. El Dr. Chen respondió que la situación de Bingyu era inusual. Las heridas del accidente no eran graves, pero Bingyu sufría un fallo orgánico repentino. Todas las pruebas indicaban que se acercaba al final de su vida. ¿Cómo era posible?, preguntó temerosa la madre de Bingyu.
El padre de Binju suplicó al doctor Chen que salvara a su hija, asegurándole que la familia Chu no escatimaría en gastos. El doctor Chen negó con la cabeza, diciéndoles que a pesar de sus décadas de experiencia y de haber salvado incontables vidas, a su juicio, ni siquiera un poder divino podría salvar a su hija ahora. La noticia dejó estupefactos a los padres de Binju. No podían creer que la vida de su hija se acabara con solo 20 años. Sintiéndose impotentes, les invadió el miedo y la tristeza. De repente, Chen llegó a preguntar quién había hecho una predicción tan desesperada sobre el estado de Binju. La madre de Binju, alzando la voz, acusó a Chen de ser el causante del accidente. Lo recordaba de las imágenes, precipitándose a la carretera y provocando que Binju diera un volantazo y chocara contra un obstáculo. El padre de Binju, furioso, preguntó a Chen si estaba allí para enfrentarse a su ira. Chen admitió su implicación en el accidente de Binju y declaró que estaba allí para salvarla. El doctor Chen lo tachó de mentiroso delirante y le ordenó que se marchara. Luego aconsejó al padre de Binju que empezara a preparar el funeral de su hija. Chen, imperturbable, se burló del doctor y le acusó de ser cruel por declarar muerta a una persona que aún vivía. Luego habló a los padres de Binju de su constitución fría, una afección con la que nació y que hizo que su temperatura bajara a diario de 3 de la madrugada a medianoche hasta que cumplió 10 años, aunque después podría haber mejorado. Les preguntó si seguía ocurriendo cada 5 días. La madre de Binju confirmó su exactitud y le preguntó cómo lo sabía, pero Chen desvió la pregunta. En su lugar, les pidió permiso para entrar en la habitación de Binju y tratarla. Tras un momento de silencio, el padre de Binju accedió y confió la vida de su hija a Chen. Chen entró en la habitación de Binju, pidió soledad durante el tratamiento e indicó a los padres que esperaran fuera. Al observar a Binju, se fijó en su belleza y pensó que sería una pena que muriera. Desabrochó el vestido de Binju y comenzó el tratamiento, asegurándole que sus intenciones eran únicamente salvarla. Chen se dio cuenta de que la constitución fría de Binju no parecía natural y sospechó que se trataba de una plaga venenosa. Comprendió que cuanto más débil es el huésped, más fuerte es el veneno. Puso la mano en su pecho, extrayendo el veneno de su cuerpo. Tras inspeccionar su mano, dedujo que la familia Chu tenía enemigos formidables, ya que tales plagas venenosas solo podían ser lanzadas durante la última etapa de refinado del Kai. Aplastó la plaga, librando a Binju del veneno. A pesar de la eliminación del veneno, la energía fría persistía. Informó a Binju de que solo podía mantenerla con vida por el momento y que tendrían que ocuparse de la energía fría más tarde. Entonces canalizó su poder hacia ella, explicándole que la energía que le estaba dando se cultivaba a partir del canon del misterio supremo, uno de los mejores métodos de cultivo del reino. Esta energía, siendo uno de los orígenes del universo, debería ser suficiente para mantenerla. Después de transferir toda la energía, Binju jadeó y exclamó sobre el calor. Chen la miró tímidamente, pensando que quizá le había dado demasiado. Un minuto después, la voz de Binju resonó en todo el hospital debido al pánico que sentía. Le preguntó quién era y qué le estaba haciendo. Él la tranquilizó para que no malinterpretara la situación y le explicó que estaba allí para salvarla. Sin embargo, Binju se enfada y pregunta quién desnudaría a alguien para salvarle. Los padres de Binju y el médico, al oír sus gritos, irrumpieron inmediatamente en la habitación. Su madre se apresuró a abrazarla, confesando cómo había temido perder a su hija para siempre. Mientras tanto, el médico le tomó el pulso y le dijo al padre de Binju que todos sus órganos habían vuelto a la normalidad. El médico se dirigió entonces a Chen, expresando su admiración al proclamar que incluso Yama, el dios de la muerte, quedaría desconcertado ante sus proezas médicas. Se inclinó ante Chen, admitiendo su anterior falta de respeto. Chen respondió amablemente, afirmando que todo el mundo tiene sus límites y que era comprensible que dudara de él. El médico alabó las habilidades médicas divinas de Chen y propuso honrarle como su mentor, expresando su deseo de aprender de él. Chen consideró la escasez de energía en aquel mundo y la dificultad de cultivar un núcleo interno. Pensó que sería mejor utilizar primero píldoras externas para mejorar sus habilidades. Le entregó al doctor una tarjeta, diciéndole que no había necesidad de honor. Sin embargo, había algunos objetos que necesitaba y si el doctor podía conseguirlos, estaría dispuesto a enseñarle algunos trucos.
Agradecido, el médico aceptó la carta y se comprometió a hacer todo lo posible para satisfacer la petición de Chen. Aunque no consiguiera convertirse en su aprendiz, el médico consideraba que sería un honor aprender de Chen. Binju preguntó a sus padres por los acontecimientos y por la identidad del desconocido. Su padre se lo contó todo y, unos minutos después, ella le dio las gracias a Chen por salvarle la vida. Él no le dio importancia, alegando que ya estaban en paz. Sin embargo, su padre insistió en que estaban en deuda con Chen por su monumental ayuda, un favor que Chu Qianlong nunca olvidaría. Chen aseguró a Qianlong que ahora que Binju estaba bien, no le debía nada. Qianlong respondió que insistir y rechazar su gratitud sería considerado descortés y prometió prestar toda la ayuda que Chen pudiera necesitar en el futuro. Chen aconsejó a Binju que tuviera cuidado con la dieta y se abrigara bien. También le sugirió que redujera la ingesta de alimentos fríos para evitar resfriarse. Binju aceptó y memorizó sus palabras. Más tarde, mientras caminaba tranquilamente por la calle, sonó su teléfono, contestó, y su padre le preguntó por qué había tardado tanto en cogerlo, inquiriendo si había llegado a Jiangnan para ver a Yuxi. Chen se disculpó por no haber contestado antes e informó a su padre de que se había reunido con Yuxi, pero que se habían separado. Su padre le dijo que no se forzara si no eran compatibles, sin embargo, instó a Chen a serenarse y no sucumbir a la tristeza. Además, su padre le pidió que visitara a su tío Den y a su tía San cuando tuviera tiempo, ya que se habían preocupado mucho por él durante su infancia. Chen aseguró a su padre que iría. En el pasado, había insistido obstinadamente en estar con Yuxi, lo que había hecho que su vida fuera cuesta abajo. Sin embargo, después de 3000 años, por fin pudo seguir el consejo de su padre. Antes las palabras de su padre le resultaban irritantes, pero ahora le traían calidez. Después decidió ir de compras al centro comercial. Más tarde, llegó al lugar donde residía la tía Wang. Recordó lo amable que la tía Wang había sido con él en su vida pasada y sintió que, después de 3000 años, era hora de devolverle su amabilidad. Sin embargo, se dio cuenta de que había un hombre observando el edificio de la tía Wang. Uno de los hombres informó a Jia de que Wang Ziyuan vivía en el apartamento número 303 y recordó a sus compañeros que Wang Ziyuan era rico y que debían pedir más intereses, o tendrían que responder ante el hermano Wu. Chen se enfrentó a los hombres, suponiendo que estaban causando problemas a la tía Wang. Sin embargo, Jia solo sonrió y advirtió a Chen que se preparara para los problemas, ya que Wang les debía 5 millones. Jia amenazó con que si Wang no pagaba la deuda ese mismo día, haría daño a toda su familia, incluido Chen. Al oír esto, Chen se enfureció, dio una patada a Jia Wei, sobresaltando a los compañeros de Jia. Jia se estrelló contra un contenedor lleno de basura. Chen advirtió a los hombres de Jia que si se marchaban inmediatamente, les perdonaría la vida. Un minuto después, llegó al apartamento de su tía y llamó al timbre. Wang abrió la puerta y se sorprendió al verle, por lo que le preguntó por qué estaba en Jiangnan. Él respondió que estaba allí por unas prácticas, así que venía a visitarla a ella y a su tío. Su tía le informó feliz de que, ahora que estaba allí, le prepararía algunas de sus comidas favoritas. Entonces, Wang llamó a su marido, Lao Den, para informarle de que Chen estaba allí. Den se levantó de su asiento y le ofreció una a Chen, mencionando que hacía unos años que no se veían. Den preguntó por el padre de Chen, a lo que éste respondió que su padre trabajaba en una fábrica de zapatos. Den le recordó que procedía de una familia pobre y le instó a trabajar más para aliviar la carga de su padre. Lo comparó con su propia experiencia, afirmando que a la edad de Chen, él ya había creado una empresa en Jiangnan. Chen interrumpió las palabras de Den dándole la razón, lo que enfureció a Den. Sintió que Chen no escuchaba los consejos de su mayor y predijo que el futuro de Chen podría ser difícil. Apareció una mujer y preguntó a su padre, Den, quién era Chen. Den le explicó que Chen era hijo de su tío Yi, su antiguo vecino, y que estaba allí para trabajar en Jiangnan. Confesó que no le había reconocido y supuso que Chen era un desconocido que se había presentado en su casa de improviso. Por lo tanto, sospechaba que Chen probablemente estaba allí buscando su ayuda. Más tarde, mientras se sentaban a la mesa para comer, Den instó a Chen a probar la cocina de su tía y le preguntó si era tan buena como la última vez.
Chen felicitó a su tía, diciendo que su cocina seguía siendo excelente después de tantos años, que en su caso significaban 3000 años. La mujer especuló con que Chen intentaba halagarlas antes de pedirles ayuda. Wang preguntó a Chen si tenía novia, y él respondió que no. Wang miró a su hija mientras informaba a Chen de que las familias de ambos habían arreglado que él y Lin Xiu se casaran. Lin Xiu se enfada y pregunta si su madre está bromeando. Miró a Chen, pensando que había supuesto que estaba allí para pedirles ayuda. Sin embargo, nunca se imaginó que Chen estaba allí para ayudarla. Chen le dijo a su tía que creía que podía estar equivocada, ya que nunca había oído a su padre mencionarlo. Wang respondió que pensaban sacar el tema después de la graduación de Lin Xiu, pero que no esperaba que estuviera en Jiangnan en ese momento. Lin Xiu le recordó a su madre que vivían en la era del amor libre y que ya no se practicaban los anticuados matrimonios concertados. Entonces dirigió su comentario a Chen, criticándole por no dar prioridad al trabajo duro y, en su lugar, adherirse a los métodos tradicionales para encontrar esposa. Le preguntó qué tipo de hombre era. Wang reprendió severamente a Lin Xiu por su falta de hospitalidad y descortesía, pero ésta replicó preguntando a su madre por qué defendía a gente como Chen. Lin Xiu se marchó furiosa, anunciando que ya estaba harta. Den le dijo a Chen que le acompañara y este accedió. Den le explicó a Chen que las palabras de Lin Xiu no estaban equivocadas y le recalcó que, aunque su familia fuera pobre, él necesitaba ambición. Debería centrarse en trabajar duro para ganar dinero en lugar de confiar en las viejas tradiciones para asegurarse una esposa y una familia. Den le entregó entonces una tarjeta, informándole de que contenía 100.000 y que debía considerarla una financiación, ya que tanto él como el padre de Chen habían estado muy unidos en el pasado. En cuanto al matrimonio concertado con Lin Xiu, aconsejó a Chen que lo olvidara. Chen tranquilizó a su tío diciéndole que lo había entendido mal y que si la tía Wang no lo hubiera mencionado, él no habría sabido que existía tal arreglo y no creía en él. Chen se excusó entonces, diciéndole a Den que tenía muchos asuntos pendientes en Jiangnan y que se marcharía. Prometió volver a visitar a Den y a la tía Wang cuando estuviera instalado. Den le animó, diciéndole que era inteligente y que debía centrarse en mejorar la situación de su familia, e insinuó que aún podía tener una oportunidad con Lin Xiu. Chen le entregó una tarjeta a la tía Wang, prometiéndole que la visitaría cuando estuviera libre. Le dijo que se pusiera en contacto con él si tenía alguna dificultad y que haría todo lo posible por ayudarla. Wang lo elogió, comentando que era un buen chico y que no se había preocupado por él en vano. Examinó la tarjeta, preguntándose qué querría decir Chen con ella y si estaría al corriente de su deuda. También sospechó que Chen solo la estaba investigando. Más tarde, fuera del edificio, un coche se detuvo en la parte trasera y salió un hombre corpulento. El hombre regañó furiosamente a sus hombres, alegando que un perro probablemente valía más que todos ellos juntos, y preguntó qué había ocurrido. Jia se dirigió al hombre mientras Suben admitía su incompetencia. Informó a U de que el chico era duro, un puñetazo y estaba en el suelo. U pateó a Jia, tachándolo de inútil y exigió saber el paradero del irrespetuoso chico. De repente, alguien gritó, llamando la atención de U. Chen se acercó a U, preguntándole si le estaba buscando. U caminó hacia él mientras los hombres le vitoreaban. Dijo a su gente que Chen no era más que un trozo de carne muerta, que llevaba muchos años ahí fuera. U afirmó que nunca había visto a nadie tan osado como para desafiarle. U propinó un puñetazo a Chen, anunciando que le esperaba una paliza. U golpeó entonces el estómago de Chen con fuerza considerable. Sorprendentemente, Chen no se movió, ni siquiera se inmutó. Jia sugirió burlonamente que Chen se había sobresaltado, mencionando que la velocidad y la fuerza de su hermano U eran similares a las de un luchador profesional de renombre. Por lo tanto, supuso que Chen estaba en apuros. Chen, sin embargo, se limitó a sonreír y rápidamente se movió detrás de U. Chen apuntó 2 dedos hacia U, golpeándole bajo la axila. U maldijo de dolor. Exclamó en voz alta por el daño, conmocionando a sus seguidores que no podían creer que su líder hubiera sido dominado. U se miró el brazo, que temblaba sin control. Chen volvió a acercarse a él con rapidez, lanzando al instante otro ataque. U se esforzaba por aceptar que Chen era un luchador extraordinario. Empezó a preguntarse si Chen era un artista marcial.
A pesar de su inminente derrota, Chen cesó su ataque antes de que pudiera matar a Wu. Retiró los brazos, preguntando a Wu si podían mantener una conversación civilizada. Wu se dirigió a él respetuosamente como señor artista marcial, agradeciéndole su misericordia. Le dijo a Chen que la deuda de su tía, junto con los intereses, ya no era necesaria, debería tomarlo como un regalo de disculpa. Chen le dijo a Wu que pagarían lo que debían. Le preguntó a Wu por qué su tía Wang estaba endeudada. Wu le explicó que la empresa de Wang tenía problemas financieros y ella necesitaba dinero para cubrir sus deudas. Chen pensó que la energía de la estrella azul era escasa, por lo que era poco probable que surgiera un cultivador. Necesitaba más información, así que le pidió a Wu que le aclarara por qué le había llamado antes artista marcial. Mientras Wu le explicaba, Lin Xiu le vio con Wu. Lin Xiu sospechaba que vivía de las mujeres y se mezclaba con mafiosos, y predijo que acabaría en la cárcel. Cuando Wu terminó de explicarle lo que sabía sobre los artistas marciales, les dijo que podían marcharse. Jie sugirió a Wu que, aunque el chico fuera bueno luchando, no había necesidad de tratarlo tan amablemente. Wu, sin embargo, le dijo a Jie que si sus conjeturas eran correctas, la existencia de Chen era paralela a la del maestro Lei. Lei, el jefe de Wu, dirigía todo el submundo de la ciudad de Jiangnan. Jie se quedó atónito al oír que el joven que habían conocido estaba a la altura de su maestro, Lei. En el apartamento de Chen, contempló lo que Quan Wu le había explicado. Los artistas marciales de este mundo se clasificaban en energía de luz, energía oscura, energía de transformación y maestría, según sus conocimientos. Un cultivador de refinado Kai de cuarto nivel equivalía a un artista marcial de energía luz. En el cultivo, había 9 reinos: refinación Kai, establecimiento de la fundación, núcleo de oro, alma naciente, transformación divina, consolidación, Mahayana y tribulación. Chen se dio cuenta de que había alcanzado el reino Mahayana en su vida pasada. Aunque tuviera que empezar de nuevo, contaba con miles de años de experiencia en el cultivo. Con la ayuda del canon del misterio supremo, el proceso le resultaría fácil. Levantó las manos y, como esperaba, alcanzó la etapa de refinado Kai de cuarto nivel en 1 hora. Sabía que el camino sería difícil al principio, pero una vez que Chen Ping consiguiera la medicina necesaria, podría comenzar el cultivo básico. De repente, sonó su teléfono. La persona que llamaba era Bin Yu. Le explicó que acababa de llegar a Kayanchuan y sabía que podría ser difícil para él encontrar una propiedad de alquiler. Ella tenía una casa vacía y se la ofreció si no le importaba. Él aceptó y le pidió que le enviara la dirección. También le dijo que la libraría de la energía fría de su cuerpo. Más tarde, Bin Yu le preguntó si estaba satisfecho con el lugar. Él respondió que no tenía muchas exigencias. Ella le preguntó cuándo le quitaría la energía fría. Sin darse cuenta, sugirió que lo hicieran inmediatamente, aconsejando a Bin Yu que se quitara la ropa. Bin Yu, tartamudeando, preguntó si tenía que ser ahora y si tenía que quitarse toda la ropa. La chica que pasaba por allí se quedó sorprendida y perpleja, preguntándose qué estaban haciendo y pensando que los ricos tenían sin duda formas únicas de divertirse. Al ver que la situación le abrumaba, la chica salió corriendo. Chen hizo entrar a Bin Yu, le preguntó si estaba bromeando y le recordó que era el mismo procedimiento que el día anterior. Sugirió que llevaran a cabo la sesión de curación en el interior para evitar a la lunática del exterior. Una vez dentro de la casa, Chen empezó inmediatamente a curar el resfriado de Bin Yu. Ella le observó, dándose cuenta de que Chen no tenía segundas intenciones y notó la calidez de sus manos. Después de la sesión, le dijo que la energía del resfriado se había eliminado por completo y que podía irse. Bin Yu le dio las gracias y le extendió una invitación para el banquete de su padre en el Palacio de la Luna la noche siguiente. Chen aceptó la invitación. Poco después, estaba mirando por la ventana, pensando que el mediodía que había pasado allí le había parecido bastante agradable. La energía espiritual en la cima de la montaña era abundante. Especuló que si la villa fuera el centro de una formación de reunión espiritual, sería beneficioso. De repente, notó actividad en los apartamentos vecinos. Al examinarlos más de cerca, vio a la chica que había pasado antes. Estaba con un hombre trajeado y sintió que algo iba mal. El hombre tocó a la chica, llamada Nin Kui,
en la boca y le preguntó por qué no podía ser simplemente obediente y por qué sentía la necesidad de obligarle. El hombre también le dijo a Qui que se había acostado con muchas más famosas que ella, así que debía dejar de hacérsela inocente. Los otros hombres de la suite llamaron al director Feng y le preguntaron por qué no compartía a Qui con ellos después de haberla probado. Los otros hombres estuvieron de acuerdo, a lo que Feng respondió con una sonrisa que todos debían hacerlo. Feng ordenó al hombre que colocara la cámara, prometiéndole que en cuanto consiguiera una buena toma de aquella escena, ella tendría que obedecerles, a lo que el cámara accedió. Uno de los hombres estaba a punto de cerrar la cortina, pero se dio cuenta de que Chen les miraba. El hombre informó a Feng de que había alguien fuera y que les había visto. Feng ordenó a su gente que cogieran a Chen y lo llevaran dentro. Al principio le dijeron que le pagarían para mantener el asunto en privado, pero Feng cambió de opinión y ordenó a su gente que matara a Chen, prometiendo pagarles 1 millón después. El hombre accedió, pero antes de que pudieran llegar hasta él, Chen rompió la ventana para entrar en la habitación. Chen acusó a Feng de ser un desvergonzado por drogar a una mujer y aún así plantearse asesinarle. Le preguntó a Feng si de verdad creía que no había oído lo que se decía y le dijo que pagaría por sus actos. Los hombres preguntaron temerosos a Chen cómo había entrado, pero Feng contrarrestó su miedo sugiriendo que Chen simplemente estaba utilizando un cable. Feng declaró enérgicamente que nadie podía saber lo que había ocurrido aquella noche y ordenó a su gente que matara a Chen. Los hombres se abalanzaron sobre Chen, cuchillo en mano, diciéndole que solo podía culparse a sí mismo por entrometerse en sus asuntos. Chen pateó el cristal roto hacia ellos, afirmando que se lo habían buscado. Los fragmentos de cristal atravesaron los cuellos de los hombres y todos se desplomaron simultáneamente alrededor de Feng. Chen se acercó a Feng y le dijo que parecía que había sido él quien había planeado todo. Feng se meó en los pantalones y suplicó a Chen que no le matara, afirmando que tenía contactos y que Chen se metería en un buen lío si lo hacía. También prometió darle a Chen todo lo que quisiera, siempre y cuando no lo matara. A pesar de ello, Chen le dio una patada a Feng, haciéndole volar contra la pared y haciéndole sangrar la cabeza. Chen contempló a los hombres caídos, pensando en cómo limpiar la escena y deshacerse de los cuerpos. Sabía que se convertiría en un problema si no se ocupaba de ello. De repente, Qui se despertó, quejándose de que hacía demasiado calor. Se sobresaltó al ver a Chen, por lo que le preguntó quién era y por qué estaba en su habitación. Qui sospechó que la había seguido hasta su habitación para empañar su reputación. Se levantó inmediatamente, sabiendo que tenía que llamar a la policía, pero Chen la golpeó en la nuca, sugiriéndole que descansara un poco más. La tumbó suavemente en la cama, consciente de que explicarle lo de los cadáveres sería una gran molestia si ella los veía. Como ya estaba implicado, se sintió obligado a llevarlo a cabo. Después llamó a Quan Wu para decirle que tenía una situación difícil entre manos y necesitaba su ayuda. Más tarde, Wu le informó de que todo estaba solucionado y que se marchaba, a lo que Chen accedió. Qui se despertó con la cabeza dolorida y preguntó qué había pasado. Chen le explicó que la habían drogado y que él la había salvado, añadiendo que el dolor de cabeza era solo un efecto secundario de la droga, pero que pasaría pronto. Qui no se creyó que la hubiera salvado y le acusó de seguirla y de querer hacerle daño. Chen se dio la vuelta y le dijo que pensara lo que quisiera. Qui empezó a preguntarse si había entendido mal a Chen porque parecía muy tranquilo. También se preguntó dónde estaría el director Feng, porque recordaba que se había ofrecido a acompañarla a casa. Podría haber sido Feng quien la drogó. Entonces se fijó en la cámara y empezó a preguntarse si habría grabado algo. Qui comprobó el video y vio que, efectivamente, era el despreciable director quien había cometido el acto. Luego observó cómo Chen despachaba fácilmente a los hombres, sorprendiéndola con sus inesperadas capacidades. Chen se concentró en aprovechar la energía que llevaba dentro. Disfrutó de la presencia de energía espiritual, especulando que, de haber estado en su anterior ubicación, estabilizar el reino le habría llevado hasta 10 días. Chen sabía que, una vez cultivada la píldora, podría completar el proceso de evolución con la ayuda de la formación de reunión espiritual y progresar hasta la última etapa. También era consciente de que su tribulación fracasó en su vida pasada no solo por culpa de sus demonios internos, sino porque avanzó demasiado deprisa, lo que hizo que sus cimientos se derrumbaran. Sin embargo,
estaba decidido a construir unos cimientos sólidos en su vida actual. De repente, sonó el timbre de su puerta. Al abrir, preguntó a la mujer qué necesitaba. Qui le explicó que la fuerte lluvia y los truenos, junto con los acontecimientos del día, la habían dejado asustada. Pidió pasar la noche allí. Chen le preguntó si ya no pensaba en él como su acosador. Ella admitió tímidamente que había visto la grabación. Le informó de que tenía una sesión de fotos al día siguiente y prometió volver a casa por la mañana, asegurándole que no sería una molestia durante mucho tiempo. Chen accedió a dejarla entrar y Qui se lo agradeció, calificándolo de buena persona. Después de asearse, Qui confesó que era la primera vez que entraba en la villa número 1. La familia Chu normalmente la reservaba para invitados, no para la venta, así que le sorprendió que Chen hubiera conseguido adquirirla. Él reveló que no la había comprado, sino que había ayudado a la familia Chu, y por eso se la habían regalado. Chen le dijo que si tenía intención de dormir allí, debía guardar silencio. Qui aceptó y prometió no hacer ruido. Cuando se tumbaron en la cama, Qui se sintió extrañamente reconfortada por la presencia de Chen. Ella se disculpó por sus anteriores malentendidos, pero él no le dio importancia y sugirió que durmieran. Entusiasmada, Qui le preguntó a Chen si era un asesino, ya que le había visto practicar sus movimientos. Le preguntó cómo se las arreglaba para cruzar tales distancias en vuelo, asombrada por el espectáculo. Sin embargo, Chen no respondió. Le preguntó si ya se había dormido y cómo podía permitirse un asesino bajar la guardia. Y, sobre todo, le preguntó si la encontraba poco interesante. A la mañana siguiente, Chen se despertó y vio que Qui se había marchado temprano. Reflexionó sobre la exigente vida de una actriz. Sabía que tenía que dirigirse a sus prácticas y establecer una identidad mortal en este mundo. Cuando se disponía a marcharse, descubrió un desayuno preparado por Qui junto con una nota en la que le agradecía su amabilidad y le prometía devolverle su generosidad. También había dejado su número de teléfono personal, instándole a que la llamara cuando quisiera. Más tarde, en Jiaran Fureng, entró en el vestíbulo. La recepcionista le indicó el departamento de planificación para sus prácticas, que aceptó. Oyó la charla de los compañeros especulando con que era el novio maltratador de Yuxi, acusado de quemarle la cara con cigarrillos. Se lamentaban de la situación, incapaces de creer que Yuxi pudiera estar con un hombre así. La amiga de Yuxi la instó a dejar a Chen, tachándolo de trabajador inútil y arruinado de una pequeña ciudad que ahora la maltrataba. Recordó a Yuxi lo del joven maestro Yuan, que la llevaba al trabajo en un Porsche, y sugirió que Ao era mejor partido, sobre todo por la posición de su padre en la oficina de educación. Yuxi replicó, insistiendo en que ella y Ao eran solo amigos. Chen no les hizo caso. Sin embargo, Ping, amiga de Yuxi, prometió darle una lección. Se acercó a Chen, amonestándole por dar por sentada a Yuxi y acusándole de haber abusado de ella, lo que era evidente por su cara vendada. Ping trató de hacerle comprender su indignidad respecto a Yuxi, pero Chen los tachó de descerebrados y acusó a Ping de dejarse engañar fácilmente. Se dio cuenta de que Yuxi había empezado a hacerse la víctima incluso antes de que él pusiera un pie en la empresa. Con lágrimas en los ojos, Yuxi se enfrentó a Chen, diciéndole que no le importaba que usara su dinero o abusara de ella. Se había esforzado mucho por conseguirle unas prácticas, con la esperanza de que le llevara por el buen camino. Pero le preguntó por qué humillaba a su amiga en su primer día de trabajo y si la consideraba una pusilánime. Ping le tachó de desvergonzado. Su altercado fue interrumpido por un hombre que exigía saber por qué estaban todos reunidos y no trabajando. El director del departamento de planificación, Chen Kun, le pregunta a Yuxi por qué está llorando. Kun le pregunta suavemente a Yuxi qué le ha pasado en la cara y Yuxi, llorando, responde que no ha sido nada. Ping le susurra todo a Kun, sorprendiéndole que algo así haya sucedido. Kun se pregunta qué pasaría si avergüenza a Chen y hace que Yuxi se sienta tan avergonzada de Chen que rompa con él y acepte a Ao. Kun sabe que consiguieron un par de tratos gracias a Chen incluso antes de que Yuxi saliera con Ao, así que si realmente se convirtieran en pareja, podrían conseguir más tratos. Hasta entonces, el departamento de planificación irá mejor que nunca, así que Kun piensa que tiene que deshacerse de Chen por el bien del departamento.
Kun le dice a Chen que sabe lo que pasó entre él y Yuxi y que lo que le sorprende es que una chica tan capaz como Yuxi se junte con alguien como él. Chen le replica diciendo que por capaz, supone que Kun se refiere a la capacidad de Yuxi de confiar en otra persona para hacer un negocio. Yuxi le pregunta cómo se atreve a hablarle así al gerente y otra empleada también se enfada con él por sus irrespetuosas palabras. Sin embargo, Kun levanta la mano para detener a las chicas. Entonces le dice a Chen que no hablará de sus asuntos privados con Yuxi, pero que a partir de ese día es un becario en el departamento de planificación y, por tanto, tiene normas. Kun le explica que Yuxi ha conseguido un récord excepcional para una becaria al mes de incorporarse al departamento de planificación. A eso se refiere cuando dice que es capaz. Así que, para ser justos, tienen estándares para todos y cada uno de los empleados de su departamento, no debería culparles por echarles si no es capaz de alcanzarlos. Chen le responde que no se quedará atrás porque es el novio de Yuxi. Chen sabe que Yuxi le está engañando para que rompa con ella y así poder estar con Yu y Ao sin dañar su reputación, pero él no lo permitirá. Yuxi le dice enfadada que lo hace solo para disgustarla, pero que ya verá cómo cumple su tarea como trabajador de poca monta de ese pequeño pueblo. Kun le dice que Yuxi confió tanto en él, que parece que tiene que darle una tarea difícil. La expresión de Yuxi cambia inmediatamente al oírlo y le dice a Kun que está segura de que Chen lo hará muy bien. Kun le dice que uno de sus principales trabajos en el departamento de planificación es promocionar los productos de su empresa. Sin embargo, ahora a Jiarran le falta un embajador de la marca y los mayores del departamento han hablado con muchas celebridades y personas influyentes de Jiangnan, pero nunca ha habido ninguno adecuado. Incluso Yuxi ha fracasado en la tarea. Así que, como cree que es más capaz que Yuxi, Kun le encarga la tarea, pero solo tiene 3 días. Chen les pregunta burlonamente si lo único que quieren es una celebridad y les dice que es una tarea fácil. Bing le dice que no la haga reír con su poca confianza, ya que lleva 3 años trabajando en el departamento de planificación y nunca ha visto triunfar a un novato, pero él cree que es fácil. Las otras chicas también le dicen que nunca han visto a un tonto tan inconsciente. Chen llama a alguien y se presenta como su vecino, Chen. Le dice a la persona de la otra línea que está en el departamento de planificación de Jiarran Food Inc. y que hay una colaboración de la que quiere hablar. La persona de la otra línea le contesta que la espere y que llegará pronto. Chen les dice que ya está hecho y que están de camino, pero las chicas no le creen, le preguntan burlonamente si la celebridad es su empleada y que debería ver a un médico porque está delirando. Ping le dice a Yuxi que Chen solo sabe actuar y que debería romper con él. Yuxi le responde que nunca pensó que Chen se convertiría en alguien así y que irá a hablar con él. Yuxi aparta a Chen y le dice que debería seguirla. Antes de que se vayan del todo, Ping le dice a Yuxi que rompa con Chen y que no se fíe de todas sus dulces palabras. Yuxi le dice a Chen que fue bueno con ella entonces, pero le pregunta por qué no puede ver las cosas desde su perspectiva ahora. Ella le dice que tiene un futuro brillante allí y que si descubrieran que la engañó, no podría seguir trabajando allí. Le pregunta si no puede terminar con ella. Chen le dice que fue ella la que la engañó, pero que tiene que ser él quien proteja su reputación y rompa con ella. Luego le pregunta burlonamente si le parece idiota. Yuxi le pregunta furiosa si cree que fue inocente y todo eso y le dice que si no fuera porque él está arruinado, ella no la habría engañado. Empieza a preguntarle si realmente la quiere, pero antes de que pueda terminar la frase, Chen da un puñetazo a la pared detrás de ella, haciéndola retroceder asustada. Chen le dice a Yuxi que es ella la que ha metido la pata, así que no debe esperar que él sea el considerado. Le dice con firmeza que recuerde que no se lo merece. Entonces, Chen le dice que deje de molestarle o se arrepentirá. A pesar de ello, Yuxi le dice que si ella no puede tener una buena vida, entonces él no la tendrá, y una vez que llegue su celebridad de la lista D, le hará sentir vergüenza. Más tarde, Ping le pregunta a Yuxi cómo le fue. Yuxi, llorando, responde que nunca pensó que Chen cambiaría y que ha decidido romper con él. Ping apoya su decisión y le dice que debería haber tomado esa decisión hace años y que debería juntarse con Ao porque Ao la trata mucho mejor. De repente, Yi llega con sus guardaespaldas, provocando el pánico entre la gente.
Se preguntan por qué una celebridad tan popular como Nimiji estaría allí y otros le dicen a Iggy que son sus fans. Kun se acerca inmediatamente a Iggy, se presenta y le pregunta si estaba allí para hablar de la colaboración. Iggy responde que sí. Kun sabe que Iggy no es una celebridad de la lista y sospecha que probablemente es un esfuerzo de Ao para llevarla allí. Kun no puede creerlo y le dice a Iggy que puede ir a su oficina y que pueden hablar. Kun sabe que si consiguen firmar un contrato con una celebridad tan famosa, la bonificación se triplicaría, así que debe aprovechar esa oportunidad. Pero entonces, Iggy pasa a su lado, dejándole confuso. Iggy toca dulcemente el hombro de Chen, preguntándole cómo le fue y si fue rápida. Chen responde que estuvo bien y que no dirá que fue lenta. Entonces, Chen le dice a Iggy que a su empresa le falta un embajador de marca y le pregunta si quiere hacerlo, a lo que Iggy accede inmediatamente. Kun no podía creer que Chen fuera quien había llevado allí a Iggy y Pink tampoco podía creer que Iggy hubiera accedido tan fácilmente. Yuxi dijo que era imposible y preguntó por qué no sabía que Chen conocía a semejante celebridad. Entonces, Yuxi recordó que Chen había mencionado que Iggy era su vecina cuando hablaba por teléfono. Había oído que algunos famosos vivían en casas modestas para evitar a los paparazzi, así que supuso que Chen había conseguido alquilar una casa junto a un famoso. Chen le dijo a Kun que la colaboración estaba concertada para que pudieran discutir un poco los honorarios. Kun le dijo a Chen que el presupuesto de la empresa solo rondaba los 200,000 y que temía que una celebridad como Iggy resultara demasiado cara. Yuxi se enfadó y le dijo a Chen que su jefe, Kun, solo le había pedido que invitara a una celebridad normal, pero que, en lugar de eso, había traído a Iggy, una celebridad de primera. Luego le preguntó si había pensado alguna vez si la empresa podía permitirse la colaboración. Chen respondió que hoy era su primer día de trabajo, así que no sabía que su empresa tenía problemas financieros. Iggy les dijo que, por lo general, sus honorarios por colaboración eran bastante elevados, a partir de 5 millones, pero que nunca había dicho que quisiera que ellos se los pagaran. Esta revelación le sorprendió, ya que Iggy no pedía ningún tipo de colaboración. Iggy les dijo que no se podían comparar 5 millones con el trabajo de Chen y que debían considerarlo un impulso para las ventas de Chen. Le dijo a Kun que podía discutir más detalles con su ayudante y que ahora iba a salir a comer con Chen. Kun contestó nervioso, de acuerdo. Chen le dijo a Iggy que probablemente estaba cansada de ir tan deprisa, así que debían irse y él la invitaría a comer. Iggy le preguntó a qué se refería con eso de que la invitaría a comer, cuando debería ser ella la que lo invitara a él porque fue él quien le salvó la vida. Cuando se fueron, Kun dijo que Iggy había mencionado solo 5 millones y preguntó con enfado por qué Chen lo merecía tanto. Pink pensó que Chen le había mentido a Iggy y que era fácil para él manipular a otra chica, ya que era conocido por su luz de gas. Yuxi le preguntó a Chen cómo podía tener la osadía de decir que era ella la que lo había traicionado cuando era él quien la había traicionado a ella. También pensó que Iggy nunca querría a alguien como Chen, que estaba arruinado, y que a Iggy le debían haber mentido. Le dijo a Chen que esperara a que Iggy se enterara porque las consecuencias a las que se enfrentaría Chen iban a ser mucho peores. Más tarde, Iggy le dijo a Chen que si necesitaba algo, podía llamarla en cualquier momento y que ella volvería al trabajo, así que se verían en casa esa noche. Él contestó que de acuerdo, y pensó que Iggy hablaba como si esa noche fueran a volver a la misma casa. Cuando estaba a punto de volver, sonó su teléfono, contestó, y la persona que estaba al otro lado de la línea le dijo que el banquete empezaba pronto y le preguntó si necesitaba que le llevaran. Responde afirmativamente y da su dirección actual. La persona que estaba en la otra línea le preguntó si necesitaba estilismo o ropa nueva porque ella podía arreglárselo. Binju se niega diciendo que es demasiado engorroso y le pregunta si debe tomárselo como que Binju se avergüenza de él. Binju le replicó que por qué iba a estarlo si Chen era el invitado especial de su familia y le dijo que esperara un momento porque ella llegaría en 10 minutos. Una hora más tarde, en el hotel de alto standing, Moon Palace, Yuxi se sorprendió al entrar en el hotel más lujoso de toda la ciudad de Jiangnan con Yu y Ao a su lado. Le dijo a Ao que era tan guay que hasta las grandes familias, como la familia Yu, le invitaban a sus banquetes. Ao contestó que por supuesto, y con la reputación de su padre, seguía siendo toda una figura en Jiangnan.
De repente, Yuxi vio a Chen sentado y preguntó si no era Chen. Miró más de cerca y confirmó que era Chen, lo que le hizo preguntarse cómo se las había arreglado Chen para entrar. Yuxi se preguntó si Chen podría estar allí con Yu y le dijo a Ao que Yu incluso había ayudado a Chen con un negocio de 5 millones esa tarde. Así que no era difícil imaginar que Yu podría haber llevado allí a Chen. Sin embargo, Ao le dijo que era imposible y que si Yu realmente había traído a Chen con ella, se preguntaba por qué Yu permitiría que Chen viniera con un atuendo tan cutre, ya que eso solo avergonzaría a Yu. Yuxi le dijo a Ao que Chen debía haberse colado y Ao le dijo que Chen se estaba buscando problemas al colarse en un banquete de la familia Yu. Yuxi señaló a Chen mientras preguntaba enfadada dónde estaba la seguridad y cómo un perro callejero podía colarse en el Palacio de la Luna, luego ordenó a la seguridad que sacara a Chen del recinto. La seguridad se acercó a Chen mientras la multitud se preguntaba cómo alguien podía colarse en el Palacio de la Luna. Pensaban que Chen estaba condenado porque era el banquete de la familia Yu, pero Chen se limitó a mirar hacia atrás, preguntándose qué estaba pasando. Ao declaró en voz alta que su padre era Yuan Son, de la Oficina de Educación, y que Chen, a quien señalaba, era su compañero de curso en la universidad, un gamberro sin blanca. Les aseguró que Chen se había colado allí, por lo que debían expulsarlo inmediatamente. Los de seguridad le dijeron a Chen que si Ao lo decía, entonces estaba seguro de que no se habían equivocado de situación y le pidieron que mostrara su imitación o tendrían que escoltarle hasta la salida. Chen respondió que había sido llevado allí por Chu Bingyu y que no había oído nada sobre la necesidad de una invitación. Ao le preguntó burlonamente cómo se atrevía un gamberro como él a utilizar el nombre de Chu Bingyu tan a la ligera y Yuxi le dijo que debía crear una historia creíble para sus mentiras. Le preguntó si creía que tenía algún tipo de poder solo por conocer a una famosa. La seguridad le dijo a Chen que si no podía mostrarle su invitación, no debía culparles por ser duros. De repente, llegó Bingyu, ordenándoles que se detuvieran y advirtiéndoles de que cualquiera que se atreviera a tratar mal a Chen caería en sus garras. Ao no puede creer que Bingyu se dirija a Chen simplemente como señor por respeto. Bingyu se inclina ante Chen, disculpándose y confesando que fue culpa suya. Yuxi informa a Bingyu de que Chen es un mentiroso y de que estaba flirteando con otra celebridad femenina que enterró de luto con todas sus dulces palabras. Le advierte a Bingyu que no se deje engañar por él. Bingyu replica diciéndole a Yuxi que no necesita que le describa qué clase de persona es Chen.